Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con el 7. Habíamos dicho que íbamos a hablar de la gula, de la glotonería, de esta oral receptividad del que hemos hablado. Sí, también es cierto que vamos a ver a los subtipos, y tenemos el conservación, el navegador y el transmisor, que van a hacer 3 versiones de la ira, pero esto un poquito más adelante. Vamos a hablar de la gula, perdón. ¿Qué es la gula? Pues, por ejemplo, la gula se puede ver en no poder parar de hablar, es decir, en tener una charlatanería compulsiva, que de alguna manera odia el silencio, o el parar, o el estarse quieto. Esto le convierte en una persona pues muy dinámica, pero mientras que otros necesitan algo de dinamismo, el 7 lo que le interesaría es estar más en el presente. Es como una traición del presente, lo que está ocurriendo ahora. Lo que aquí y ahora se está manifestando no me vale. Me produce insatisfacción, me produce ansiedad y quiero ver qué es lo siguiente. Pero cuando llega lo siguiente, tampoco le vale. Y entonces, bueno, pues es como pasarse hasta que uno despierte, por supuesto, en la vida, como yendo de glotonería en glotonería. ¿De acuerdo? Es decir, y la glotonería es algo que jamás se va a satisfacer. Porque es una pasión. Luego, por lo tanto, una de las características de las pasiones es que son insaciables. ¿De acuerdo? Nunca se va a tener suficiente. Cuando todo el universo esté a mi favor para que yo esté satisfecho, porque puede estar tu madre, tu padre, luego tu vecindario, luego tu país. No, es el universo. Quiere decirse, es absolutamente imposible de satisfacer. Hay que pararse, para ver qué está pasando, a dónde he llegado, antes de quererte comer lo siguiente. El gusto por tragar, que puede ser comida, es decir, que puede ser pues experiencias, que pueden ser momentos intensos a ser posible, porque una de las estrategias del 7 es esforzarse por sentirse estimulado. ¿Estimulado de qué? Estimulado de novedades, estimulado de cosas ricas, de cosas bellas, de cosas exóticas, de cosas increíbles. Es decir, le gusta mucho entusiasmarse, y eso forma parte de la gula, porque ¿qué va a ser la gula? Pues el exceso de talento. ¿A quién le vendría mal tener exotismo, alegría, libertad, placer? No estamos hablando de nada malo. La cuestión está en la insaciabilidad del tema, que es lo que es la gula. Luego también, bueno, pues aparte de golosos, y de esta fascinación por la novedad, es volver a tener más otra experiencia. ¿Qué me estoy perdiendo? Qué horror dormir y tal, ¿no? Porque ¿qué me estaré perdiendo yo al dormir? Me decía, ya llegará la hora de que nos muramos y ya se duerme para siempre. ¿Para qué dormir? ¿No? ¿Qué está ocurriendo mientras que yo duermo, no? Y entonces, fijaros hasta qué punto una persona puede estar pensando eso y tal, como una realidad, como una idea. El hecho de cuando yo no estoy, ¿qué está pasando? Porque a lo mejor me lo estoy perdiendo. Luego también hay, bueno, pues el hecho del afán por gustar. Hay una especie de narcisismo y tal, que se construye, una base de narcisismo primario. No estoy hablando de corrupción, no estoy hablando de estados patológicos, estoy hablando de cómo se ha construido esa personalidad. Y esa personalidad se ha construido en base a la valoración. Y entonces hay un gusto por ser popular, por recibir admiración, y sobre todo y ante todo por algo que le amarga profundamente, no decepcionar. Ahí es donde está una de las cosas que le puede provocar dolor, y que lo he escuchado yo de algunos de mis amigos y de la gente amada que tiene este neotipo, ¿no? Es decir, el gran dolor que se vive cuando en un momento dado se decepciona. El mecanismo que se usa es elevar la propia imagen, la propia admiración de uno mismo, decir qué guay, qué maravilloso, qué estupendo, mirar, y presumir de ello, ¿no? Entonces ahí se construye una cierta valoración que refleja también un cierto vacío. Ahí también está la gula. Estímulos, 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 estímulos.
Luego también tenemos la gula intelectual, que es la curiosidad. La curiosidad está muy bien, y tal, es decir, ojalá nos contagiemos un poquito de los 7, porque realmente y tal están siempre como tratando de entender, ¿no?, el mundo, ¿no?, a través de esta curiosidad intelectual. La cuestión es que luego lo uso es tener muchas, en vez de concentrarse en una, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos del multitareas. Entonces, muchas veces hay que elegir, y ahí, bueno, pues como todos los mentales, va a tener un gran problema, porque significa compromiso, significa ver que me voy a perder, o significa el tener que precisamente atar un poquito o reducir la gula, la glotonería. Ahí está también la búsqueda de nuevos horizontes, y los nuevos horizontes que sean todo menos aburridos. ¿De acuerdo? Serán nuevos horizontes que contengan un cierto misterio, una cierta belleza, un cierto contacto con la naturaleza salvaje, o algo que de alguna manera estimule pues el que merece la pena vivir para verlo, para experimentarlo y para gozar. Y bueno, pues nada más que hablar del autoconcepto que la gula produce, que es sentirse grande, inteligente y perspicaz. Y queridos 7, sois grandes, inteligentes y perspicaces, pero dejárnoslo decir a nosotros, cuando lo seáis, cuando lo estéis siendo, en vez de pensarlo de combo. Porque realmente sois grandes, inteligentes y perspicaces, pero os lo pensáis demasiado sobre vosotros mismos, con lo cual cuesta a veces verlo. Venga, mucho ánimo.